Hola, nosotros somos el primer grupo, como siempre. Hello, mi nombre es María Fernanda Villegas, matrícula 130814130814. En dado caso tienen alguna duda y quieren dejar un comentario positivo para el grupo. Cualquier duda, sugerencia, lo pueden también comentar sin ningún problema. Voy a presentarle a algunos de mis compañeros. Por favor, pase aquí, adelante. Hola, Susan Esteves, matrícula 131488. Por favor, profe, no se le olvide, el 131488. Gracias. No 0814, que es la mía, si le va a poner algún comentario. Buenas, Martínez Tour, la matrícula 130988. A él sí le pueden poner cualquier comentario. Hi, mi nombre es Pamela de la Cruz, soy 130314. Ay, también le pueden poner buenas notas a Pamela. Bueno, en el día de hoy le estaremos hablando de la introducción a la espectrometría óptica y también estaremos trabajando como tal dos de esas técnicas, que es la espectrometría de absorción atómica y la de fluorescencia atómica. Si me ven riendo es porque en realidad estoy emocionada. Ya terminamos el cuatrimestre. Gracias y chao. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es María Fernanda y en el día de hoy les estaré dando una introducción a lo que es la espectrometría óptica atómica. Bueno, para poder iniciar a hablar sobre este tema es necesario tener una definición o un concepto adecuado de qué es la espectrometría. En realidad es una técnica en la cual se utiliza la medición de una cantidad de energía radiante que puede ser absorbida o emitida por una masa, por un electrón, que en función de su longitud de onda puede excitarse y pasar de un estado basal a uno excitado. Por lo regular, estas técnicas de espectrometría son utilizadas para investigaciones químicas y bioquímicas. Este tipo de técnica utiliza unos métodos especiales para poder trabajar. El primero es la espectrometría óptica, también tiene la espectrometría de masas y la de rayos X, que serían las tres que estaríamos tocando en el día de hoy. No obstante, tiene un principio que nos muestra que esta técnica aprovecha la absorción de la energía radiante electromagnética de la zona específicamente del espectro donde está la visible y la ultravioleta. La muestra, en este caso, absorbe una parte de la radiación incidente y en un determinado tiempo o una frecuencia emite una energía o absorbe una energía, que es en realidad en lo que se basa la técnica. Pasando de un estado basal a un estado excitado, se puede determinar la concentración y la pureza de cualquier muestra o determinar en realidad qué muestra se puede tener. Por lo regular, esta técnica se utiliza o se ha utilizado para determinar más de 62 elementos de la tabla periódica. La base y la característica que tienen los espectros ópticos atómicos se pueden basar en dos tipos. El diagrama de niveles de energía, dependiendo si el espectro es de emisión atómica, de absorción atómica o de fluorescencia atómica. Y también las diferentes amplitudes de las líneas atómicas. En realidad, estas amplitudes pueden tener ciertos fundamentos o características dependiendo del ensanchamiento que se tenga. Y cabe destacar que ensanchar no es más que anchar o estirar una línea o una región. Estos ensanchamientos pueden ser de línea por efecto de incertidumbre, puede ser el ensanchamiento Doppler o el ensanchamiento de presión. Dentro de los diagramas de niveles de energía se pueden encontrar tres subtemas importantes, que es el espectro de emisión atómica. Este espectro lo que hace es que absorbe energía y luego que pasa el átomo de un estado basal a un estado excitado, obviamente pasando por una atomización, que no es más que pasar toda la materia a un estado gaseoso mediante el cambio de temperatura de más de 1400 grados Celsius. El espectro emite ciertas longitudes de ondas o un espectro de color para poder saber
que se tiene en una muestra. Por lo regular, este espectro contiene más franjas negras que de colores, a diferencia que el de absorción atómica, que suelen decir los expertos que vendría siendo el recíproco de la emisión atómica. La absorción atómica lo que hace es que absorbe, y dependiendo de la cantidad que absorbe y luego deja transmitir, se puede determinar qué sustancia o elemento se tiene dentro de la muestra. También se debe destacar que para cada tipo de elemento o para cada grupo orgánico existe una emisión, una longitud de onda y una frecuencia determinada. Nunca un grupo de un ácido carboxílico tendrá la misma longitud de onda o absorberá lo mismo que el grupo de los etenos, por ejemplo. Hay algo muy importante que se debe de ver, que en el caso del espectro de absorción atómica y el de emisión, podemos tener diferentes longitudes de onda, dependiendo obviamente del monocromador que se está utilizando, que va a permitir que solamente se seleccione una longitud de onda. El espectro de la fluorescencia atómica se caracteriza porque la sustancia que se va a trabajar es capaz de absorber energía en forma de radiaciones electromagnéticas. En este caso, es muy frecuente verlos en nuestros hogares o en algún lugar. La muestra absorbe la energía, absorbe la radiación en forma de energía. Cada uno de sus átomos se van cargando, van absorbiendo energía y luego que está verdaderamente excitado, la va desprendiendo o la emite en forma de fotones. El ejemplo que les podría dar son las estrellitas que se colocan en las habitaciones, que durante el día absorben la luz o las radiaciones del sol y en la noche son capaces de emitir luz, una luz por lo regular fluorescente, que a eso se debe su nombre, y luego que libera toda la energía es porque está en estado basal. Las amplitudes de las líneas atómicas son otra manera, otra base que tiene este método. Aquí podemos encontrar el ensanchamiento de línea por defecto de incertidumbre, que no es más que un rango de frecuencias que se emiten. En vez de tener las líneas espectrales se suelen extender sobre un rango bien amplio. Existen varios factores que hacen que la línea de ensanche o de ensanchamiento tenga diferentes formas. El ensanchamiento Doppler ocurre cuando el objeto que se está analizando se mueve acercándose o alejándose del observador. En el primer caso, si la línea se observa de longitudes de ondas menores, es porque se está moviendo en realidad hacia el azul y está disminuyendo. Y si se está moviendo o desplazando las longitudes de onda hacia la derecha o a las ondas mayores, el espectro corre hacia el rojo. En este efecto depende obviamente de la velocidad que tenga el objeto con respecto a la persona que está observando. Y por último, el ensanchamiento de presión, que en el caso de los fluidos, la presión es una consecuencia de las colisiones, que no son más que los diferentes choques que tienen las moléculas dentro de un recipiente para poder tomar así una velocidad cinética con respecto a su velocidad. En este caso, la superficie dentro del fluido recibe un promedio de las mismas colisiones, puesto que hay muchas moléculas y todas quieren estar en constante movimiento. Todas chocan en la misma pared al mismo tiempo y esto produce una cantidad de colisiones bastante grande. Mientras mayor sea el número de colisiones sobre un área determinada, mayor será la presión que existe y el ensanchamiento que pueda tener el espectro. Bueno, es importante recordarles que cada uno de los métodos ya mencionados, las técnicas, ya sea de absorción, emisión o fluorescencia, son realmente importantes a la hora de poder laborar en nuestro medio que es ingeniería química. ¿Por qué les digo esto? Porque si se sabe qué cantidad de energía puede absorber X cantidad
X muestra orgánica se puede determinar la concentración y en realidad ¿qué se tiene? Bueno, es hora de que mi compañera Susan le hable un poco de los métodos de atomización, así que aquí yo los dejo y será hasta la próxima. Bye. Continuando con la exposición y luego de haberle dado una introducción de lo que es la espectrometría óptica atómica, ahora vamos a continuar explicándole lo que son los métodos de atomización. La atomización se define como la fragmentación o dispersión de lo que son los componentes de una muestra. Esta técnica lo que permite es dispersar o descomponer los componentes de forma tal que los iones y los átomos en estado gaseoso puedan ser detectados por lo que son las mediciones espectrales de la emisión, de la absorción y de la fluorescencia o demás. Los atomizadores se pueden clasificar en dos grandes grupos, que son los atomizadores continuos y atomizadores discretos. Los atomizadores continuos, como son los plasmas y llamas, se clasifican o se caracterizan porque la muestra se introduce en ellos de una manera constante. En cambio, en los atomizadores discretos, la muestra se introduce de tal forma que no es constante y debe hacerse con instrumentos como lo son una jeringa o cualquier otro que sea automático que pueda seleccionar la muestra e introducirla al atomizador. El atomizador discreto más utilizado es el electrotérmico. Dentro de los atomizadores hay 5 etapas muy importantes que es donde ocurre la descomposición de la muestra. La primera de ellas es la nebulización, que consiste en formar una especie de niebla mediante un gas a alta presión. Es técnicamente como un spray de la muestra. Luego de esto está la desolvatación, en donde el disolvente se evapora y se forma un aerosol molecular de lo que es la muestra. Luego de esto está la volatización, en donde ese aerosol que ya se formó pasa al estado gaseoso. Luego está la disociación, en donde las moléculas que componen ese gas se dividen a lo que son los átomos. Y por último está la ionización, en donde estos átomos se dividen a iones y a electrones. Otra etapa importante de lo que es la técnica son los métodos de introducción de la muestra. ¿Por qué es tan importante? Porque esta es la que define lo que es la exactitud y la precisión de la técnica. El objetivo principal del sistema es la introducción de la muestra espectroscópica, es de poder introducir la muestra, una porción de ella que sea representativa y que se pueda reproducir y que al mismo tiempo se puede introducir de una manera en donde no intervenga su eficiencia ni ninguna interferencia adversa. O sea, que la técnica se pueda realizar de una manera constante y sin ninguna falla y con la mayor eficiencia posible. Los tipos de atomizador que podemos mencionar están los de llama, los de evaporación electrotérmica, los de plasma de argón, los de plasma de argón de corriente directa, están también los inducidos por microondas, están también los de arco eléctrico y la chispa eléctrica. Luego de esto podemos hablar sobre la introducción de las muestras que están en estado de solución. Los métodos generales para introducir las muestras en solución en plasma y flama son las siguientes. Está la nebulización neumática, la ultrasónica, la electrotérmica y la generación de hidruros. También están otras técnicas como la inserción directa, ablación láser, ablación por chispa o arco y chispotorreo de descarga luminiscente. Las últimas mencionadas son para la técnica de luminiscencia y las que estaban anterior son las que se utilizan para muestras que están en estado sólido. Continuamos con lo que son las muestras en solución. Hay diferentes técnicas para introducir estas muestras. La primera de ellas es la introducción continua, en donde la forma más utilizada es la nebulización directa. En este caso, el nebulizador introduce en forma constante la muestra, más o menos de una forma dispersa en pequeñas gotas. A esto es lo que se le llama el aerosol.
Entonces, la introducción continua de muestra en una flama o llama produce una población de átomos muy estable, por eso es la más utilizada. Luego de esto está la inyección del flujo o líquido. Cuando se usa la cromatografía de inyección de flujo líquido, se nebuliza un tampón de muestra que varía con el tiempo. De igual forma, la neblina de la misma va a variar con respecto al tiempo, porque es directamente proporcional a la cantidad de muestra que se introduce. Luego de esto está la muestra de soluciones discretas, donde se introducen transfiriendo una alícuota de la muestra al atomizador. La nube va a depender de la cantidad de muestra que se introduzca, ya que es limitada. Por ende, el tiempo de la neblina también va a ser muy limitado. Y por último están las muestras sólidas, las cuales pueden ser introducidas en plasmas para ser vaporizadas, ya sea por una chispa o por un haz láser. Entonces, hablamos de la nebulización. La nebulización transforma lo que es una muestra líquida en un aerosol fino y se introduce al atomizador o a la llama para alimentar al quemador. La nebulización es una de las partes más importantes y de estas hay 4 técnicas que se pueden mencionar. Están los nebulizadores neumáticos, que ellos, la muestra líquida se extrae por un tubo capilar mediante una corriente de gas de alta presión que fluye alrededor de la punta del tubo. A eso se le conoce como el efecto Bernoulli. Este proceso de transporte de líquidos se llama aspiración, porque la muestra es aspirada por el tubo capilar. El gas de alta velocidad descompone al líquido en gotitas de varios tamaños y estas son llevadas después al atomizador. Luego están los nebulizadores ultrasónicos, donde la muestra es bombeada por una superficie de cristal con una frecuencia de 20 Hz. Los nebulizadores ultrasónicos producen aerosoles más densos y más homogéneos que los nebulizadores neumáticos, pero esta posee una menor eficiencia que la técnica anterior o que el nebulizador anterior. También están los vaporizadores electrotérmicos. Generalmente fluye un gas inerte dentro de él, como el argón, para llevar la muestra. Este gas viene siendo como un transporte de la muestra hacia el atomizador. Una pequeña muestra líquido o sólido se coloca en un conductor como un tubo de carbono o un filamento de tántalo y de ahí una corriente eléctrica evapora con rapidez esta muestra hasta que también se evapora el flujo de argón. Continuando, otra técnica es la generación de hidruros. Esta técnica se utiliza para poder introducir al atomizador muestras que contienen arsénico, antimonio, estaño, selenio, bismuto y plomo. Generalmente este procedimiento incrementa los límites de detención para estos elementos en un factor de 10 a 100. Y estas especies tienen un problema y es que son muy tóxicas, por ende, luego de realizar la técnica se deben desechar con mucho cuidado, ya que puede ocasionar problemas a la persona que la está utilizando y además de utilizarse en concentraciones muy bajas, más o menos el 1%. También los residuos volátiles se generan al añadir una solución acuosa acidificada de la muestra a un pequeño volumen, a una solución del 1%, como ya había mencionado, de boro de hidruro de sodio, contenido en un recipiente de vidrio o de tántalo. También debemos hablar sobre la introducción de las muestras sólidas. Este tipo de introducción de muestras es el más buscado para su desarrollo. ¿Por qué? Porque nos evita el paso de tener que disolver la muestra, de volverla acuosa y después introducirla al atomizador para que éste la evapore. Si podemos introducir la muestra sólida a lo que es el atomizador, nos ahorramos ese paso y al mismo tiempo tenemos más eficiencia y nos ahorramos el tiempo. Este consta de varias formas de poder insertar la muestra. Primero está la inserción directa de la muestra. Esta técnica de inserción se coloca físicamente en el atomizador lo que es la muestra. Para sólidos, la muestra puede ser convertida en polvo y luego se coloca en una sonda o sobre ella, la cual se inserta directamente al atomizador. Es básicamente colocar la muestra sólida en el atomizador y él hará la función de evaporarla. También están los vaporizadores electrotérmicos, en donde la muestra se calienta conductivamente en una varilla o en un recipiente de grafito. La muestra vaporizada se lleva al atomizador mediante un gas inerte
que, como ya había mencionado antes, este gas inerte actúa como lo que es un transporte para la muestra. Continuando, está la ablación por arco o chispa. Esta se realiza mediante descargas eléctricas de varios tipos que usan una frecuencia para introducir muestras sólidas a los atomizadores. La descarga interactúa como la superficie de una muestra sólida y crea una nube de una muestra de partículas vaporizadas que se puede transportar al atomizador mediante un flujo de gas inerte. También está la ablación mediante rayos láser, que esta se realiza, como su nombre lo dice, por rayo láser y es un método versátil para introducir muestras sólidas. Un haz de luz enfocado con suficiente energía, por lo común un rayo láser, incide sobre la muestra y a eso es lo que se conoce como ablación. Ahora va a continuar mi compañera Pamela Victoria, hablándole sobre lo que es en sí la técnica. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición que acaba de finalizar mi compañera Susana Esteves de lo que es espectrometría óptica atómica, yo voy a continuar con lo que es espectrometría de absorción atómica y de fluorescencia atómica. Hay dos tipos de métodos espectrométricos atómicos ópticos que usan técnicas para lo que es la introducción de la muestra y la atomización. El primero es la absorción atómica, que se utiliza para sustancias elementales para estudiarla en lo que es una muestra analítica. También tenemos lo que es la fluorescencia atómica. Este no es tan utilizado en lo que es el mercado porque no es tan eficiente como la absorción atómica, pero aún es vigente. En las técnicas de atomización de muestras se describen los dos métodos más comunes de atomización de muestras que se utilizan en espectrometría de absorción atómica y espectrometría de fluorescencia atómica, que es la atomización de la llama y la de atomización electrotérmica. La atomización de llama, podemos ver que se utiliza una solución que se nebuliza mediante un flujo de oxidante gaseoso mezclado con un combustible también gaseoso, se lleva hacia una llama y allí ocurre lo que es la atomización. Luego de esto se da un paso de solvatación. Aquí el disolvente se evapora para producir lo que es un aerosol molecular finamente dividido. Luego se da lo que es la volatización para formar moléculas de gas. La disociación de la mayor parte de estas moléculas produce un gas atómico. Algunos de los átomos del gas se ionizan para formar electrones y van absorbiendo lo que es calor, se van ionizando y se van excitando según su composición. Los tipos de llama. Podemos encontrar que los combustibles y oxidantes más comunes en la espectroscopía de llama son gas natural, hidrógeno, acetileno. Como combustible y oxidante tenemos lo que es aire, oxígeno y óxido nitroso. Cada uno tiene una temperatura que logran según la mezcla y la combustión, al igual que una velocidad, características que son importantes y lo reflejan según la llama y la estabilización del flujo de gas. La estructura de llama. Podemos ver que la apariencia y tamaño relativo de estas regiones varía lo que es en forma considerable con la relación entre el combustible y el oxidante, así como la naturaleza de cada uno. Podemos ver que dentro de las estructuras de la llama tenemos lo que es una región de una zona intermedia, tenemos la zona de combustión secundaria y tenemos la zona de combustión primaria. Atomizadores de llama. Estos son unos instrumentos que se utilizan para la espectroscopía de fluorescencia atómica, de emisión y de absorbancia. Esto es un instrumento que posee un quemador con un flujo laminar comercial que utiliza un nebulizador de tubo concéntrico. Se trata de que el aerosol formado por el flujo de oxidante se mezcle con combustible y pase por una serie de deflectores que eliminen todo el exceso de las gotas más finas.
Los deflectores ocasionan que la mayor parte de la muestra se reúne en el fondo de la cámara de mezcla, donde se drena hacia un recipiente de desechos. Atomizadores electrotérmicos. Los atomizadores electrotérmicos se utilizan para medir la absorbancia y la fluorescencia atómica, pero en general no se aplican en lo que es la producción directa de espectros de emisión. No obstante, se usan para evaporar muestras en la espectroscopía de emisión de plasma, acoplado de una manera directa. La absorbancia o fluorescencia del vapor atómico se mide entonces en la región inmediata por arriba de la superficie calentada. Los atomizadores electrotérmicos es una vista transversal de un atomizador electrotérmico comercial. En este dispositivo ocurre lo que es la atomización en un tubo de grafito cilíndrico, que esto es abierto en ambos extremos y tiene un orificio central para la introducción de la muestra por medio de una micropipeta. Técnicas de automatización especializadas. Existen otros métodos de atomización que se usan de forma ocasional, como atomización con descarga luminiscente, la atomización de hidruros y atomización de vapor frío. La atomización con descarga luminiscente son aquellas donde los dispositivos producen un vapor atomizado que pueden ser barridos en una celda para medir la absorbancia. Los átomos son extraídos mediante el vacío hacia una celda donde absorben radiación de la fuente espectrométrica. Y la muestra debe ser un conductor eléctrico, o por lo menos debe de convertirse en gránulos como un conductor eléctrico. La atomización de hidruro se usa en lo que son las muestras en solución mediante la generación de hidruros y requiere un calentamiento con tubos de cuarzo. La atomización de vapor frío solamente son técnicas que se dan para utilizarla con el mercurio, ya que es el único metal que tiene una presión de vapor considerablemente a temperatura ambiente. Instrumentos de absorción atómica. Los instrumentos para espectrometría de absorción atómica constan de una fuente de radiación, un soporte de muestra, un selector de longitud de onda, un detector y un procesador del atomizador, que esto contiene la muestra gaseosa atomizada mediante un soporte con una celda, tal y como se puede ver en la imagen. Es algo parecido. Dentro de las fuentes de radiación para esta técnica tenemos que los métodos de absorción son muy específicos debido a que las líneas de absorción atómica son notablemente de 0.002 nanómetros a 0.005 nanómetros y porque las energías de transición electrónica son únicas para cada elemento. Por otro lado, las amplitudes de líneas estrechas crean un problema que por lo común ocurre en la espectroscopía de absorción molecular. Las lámparas de cátodo hueco. Este tipo de lámpara consta con un átodo de tungsteno y un cátodo cilíndrico, sellado en un tubo de vidrio lleno de gas, con una presión aproximadamente de 1 a 5 torres. El cátodo está construido del metal cuyo espectro se desea obtener para servir como soporte en una capa de ese metal. Los espectrofotómetros. Para medidas de absorción atómica están disponibles diseños de 1 y 2 haces. La variedad de complejidad va a depender y el costo también del nivel sustancial o la aplicación que tú le vayas a dar. En general, el instrumento debe ser capaz de producir un ancho de banda lo suficientemente estrecho para separar la línea que se ha elegido para realizar la medición de otras líneas que podrían interferir o disminuir la sensibilidad de la determinación. Hay dos formas de este tipo de instrumento. Existen lo que es haz simple y el haz doble. Instrumento de un solo haz. Un instrumento de un solo haz consta de varias fuentes de cátodo hueco, un cortador o suministro de potencia por pulsos y un atomizador.
también con un espectrofotómetro de rejilla simple con un transductor fotomultiplicador. Por último, la transmitancia se obtiene con la muestra en lugar del blanco. Tal y como se muestra en la imagen, podemos ver que explica donde hay una fuente de potencia modulada, hay una lámpara, hay una llama, está la lectura, vemos un amplificador y están las redes y el monocromador. Cuando hablamos de instrumento de haz doble, tenemos que el haz sale de la fuente de cátodo hueco, se divide mediante un cortador reflectante, una mitad pasa por la llama y la otra que la rodea. Los dos haces se recombinan después mediante un espejo semiplateado y pasan a un monocromador de red. El tubo fotomultiplicador hace las veces del transductor, del transductor. Tal y como vemos en la imagen, tenemos una lámpara, tenemos un cortador, está el espejo. Tenemos un espejo abierto y uno semiplateado. Tenemos la lectura, el amplificador de cierre y el tubo fotomultiplicador. También vemos el monocromador y las dos haces como se refractan. Hasta aquí mi tema, lo voy a dejar con mi compañero Martín Sturla, que él continuará hablando de lo que es la curva de calibración, las interferencias de absorción atómica, fluorescencia atómica y todo respecto a este tema. Gracias. Bueno, mi nombre es Martín Sturla y yo le voy a estar más o menos dando una idea de lo que explicó Pamela para luego explicar mi tema. Para que no se pierdan, nuestro tema es la espectrometría de absorción atómica y de fluorescencia atómica. Pamela les estuvo hablando sobre la técnica de atomización de muestras e instrumentación de absorción atómica. Yo les voy a hablar sobre interferencia en espectroscopía de absorción atómica, técnicas analíticas de absorción atómica y espectroscopía de fluorescencia atómica. Para comenzar, vamos a comenzar con las interferencias en la espectroscopía de absorción atómica. En estos métodos se encuentran interferencias de dos tipos, los cuales son interferencias espectrales e interferencias químicas. Para comenzar, vamos a comenzar con las interferencias espectrales, definiéndolas, que no son más que cuando surgen de la absorción o emisión de una especie que se traslapa. Cuando ésta se traslapa, se le llama solapamiento espectral, o de emisión del analito, que se vuelve imposible la resolución mediante el monocromador, estación, atenuación del fondo. O sea que básicamente tenemos dos interferencias espectrales, que son la de solapamiento espectral y la de atenuación del fondo. Ahora, ¿cómo se corrigen estas? Bueno, hay diferentes métodos de corrección, los cuales son método de corrección de dos líneas, que es este primero que vemos aquí, método de corrección de fuente continua, corrección de fondo basado en el efecto de Zeeman y corrección de fondo basada en la autoinversión de la fuente. Vamos a definirlo brevemente. Vamos a comenzar por el método de corrección de dos líneas, que no es más que esta corrección se utiliza cuando una línea de fuente se toma como referencia. Esta debe estar lo más cerca posible del analito, pero esa no puede ser absorbida por él. Y luego tenemos lo que sería el método de corrección de fuente continua, que esta sí podemos definirla mediante ese gráfico, pero primero para que tengan una idea, esta se utiliza una lámpara de deuterio, como ven aquí en el gráfico, como una fuente de radiación continua en toda la región ultravioleta. Luego se tiene una lámpara de cátodo hueco del analito, que ya previamente Pamela les habló sobre la lámpara de cátodo hueco. Estas pasan por un cortador giratorio, luego pasan al atomizador electrotérmico y luego al monocromador. Seguimos con la corrección de fondo basada en el efecto de Zeeman, en donde esto ocurre cuando un vapor atómico se expone a un intenso campo magnético. Se produce un desdoblamiento de los niveles de energía electrónicos de los átomos. Diversas líneas de absorción para cada transición electrónica. Aquí en la gráfica podemos ver que se utiliza una lámpara de cátodo hueco, que ya fue explicada anteriormente, luego pasa a un polarizador rotatorio, luego al horno de grafito, que es el que contiene un imán, al monocromador, fotomultiplicador, dispositivos electrónicos, que son varios, y por último la absorción atómica. Vamos a hablar ahora sobre las interferencias químicas. Como pueden ver aquí, las interferencias químicas resultan de varios procesos químicos que ocurren durante
la atomización y que alteran las características de absorción del analito. Ahora, ¿cuáles son las de mayor interés? Las de mayor interés son la formación de compuestos de baja volatilidad, equilibrios de disociación, equilibrios de ionización. Vamos a comenzar definiendo un poco lo que son formación de compuestos de baja volatilidad. Podemos decir que el tipo más común de este tipo de interferencia es probablemente el producido por aniones que forman compuestos de baja volatilidad, como su nombre lo dice, con obviamente el analito, y reducen así su velocidad de atomización. Ello origina resultados menores que lo que se espera. Continuamos con lo que sería equilibrios de disociación. Este se da en un medio gaseoso y caliente de una llama o de un horno. Numerosas reacciones de disociación y asociación provocan la conversión de los constituyentes metálicos a su estado elemental. Seguimos con los equilibrios de ionización. Estas, en las mezclas de combustión que contienen aire como oxidante, la ionización de los átomos y moléculas es bien pequeña y, por lo general, puede despreciarse por su valor. Ahora entramos a lo que serían las técnicas analíticas de absorción atómica. Como pueden ver, son varias, comenzando por la preparación de la muestra, luego la introducción de la muestra mediante inyección del flujo, solventes orgánicos, curvas de calibración, método de adiciones estándar y aplicaciones de la espectrometría de absorción atómica, que esta a su vez dentro tiene límites de detección y de exactitud. Para comenzar, comenzaremos con la preparación de la muestra, pues la muestra debe ser introducida en forma de solución, y para lograr esto se tiene que recurrir a lo que es una descomposición de los materiales. Porque cuando se tiene un material, ejemplo, en sólido, hay que descomponerlo a través de diferentes tipos de ácidos. Algunos químicos, estos son ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido bórico, carbonato de sodio y etcétera. Para la técnica de absorción atómica electrotérmica es más cómoda, ya que no hay que disolver el analito. No importa si se encuentra en estado líquido o sólido, se puede ingresar al atomizador de esta manera. En la introducción de la muestra mediante la inyección de flujo, para esta absorción se utiliza la introducción FIA, que viene desde sus siglas en inglés, Flow Injection Analysis. Esta es una técnica que consiste en un enfoque análisis químico que se logra mediante la inyección de un tapón de muestra en un portador que fluye en la corriente. El principio es similar al análisis de flujo segmentado, pero no se inyecta aire a la muestra o a la corriente de los reactivos. Proseguimos con los solventes orgánicos. Para la espectroscopía de llama, principalmente, el incremento de la absorbancia se le atribuye a la eficiencia incrementada del nebulizador, y el uso de disolventes invisibles se utiliza para extraer quelatos de iones metálicos. Ahora, ¿cuáles son los quelantes más comunes? Pues son la pirrolidinaditiocarbonato de amonio, no me acuerdo bien el nombre, disculpen, la difeniltiocarbonasa, la hidroxiquinolina y la acetilacetona. Ahora seguimos con las curvas de calibración, que ya han escuchado hablar sobre la ley de Beer. Estas curvas en teoría deben de seguir la ley de Beer con la absorbancia directamente proporcional a la concentración. Como saben, no siempre se logra cumplir la ley de Beer si estas no son lineales, y se hacen unos reajustes para que se pueda adecuar a la ecuación. Luego siguen el método de adiciones estándar. Se usa ampliamente en la espectroscopía de absorción atómica para compensar la forma parcial o completa las interferencias químicas o espectrales introducidas por la matriz de la muestra. Las aplicaciones de absorción atómica, en un medio sensible para la identificación cuantitativa de más de 60 metales o elementos o metaloides, es lo que se busca analizar, que por lo general se localiza a longitudes de ondas bien cortas, que vienen siendo alrededor de 200 nanómetros. Por lo general se evita su determinación mediante espectrofotómetros
convenientes sin vacío. Entrando a lo que serían los límites de detección, para muchos elementos los límites de detección en AAS de llama se encuentra en los intervalos de 1 a 20 nanogramos entre mililitros. Viéndolo de exactitud, pues podemos decir que en condiciones normales el error relativo asociado en las AAS de llama es del orden del 1 al 2%. Continuando, tenemos el método de espectroscopía de fluorescencia atómica, que esta técnica se ha desarrollado conforme al tiempo, hasta el punto de que los espectrómetros modernos son capaces de identificar varios elementos. Como pueden ver aquí, están el plomo, mercurio, cadmio, arsénico, selenio, etc. En comparación con los métodos de absorción y de emisión atómica, esta técnica no ha podido ampliarse debido a la aplastante comparación en beneficio de los métodos ya mencionados anteriormente. Para comenzar con la espectroscopía de fluorescencia atómica, veremos lo que sería la instrumentación. La instrumentación en los componentes de instrumentos de espectroscopía de fluorescencia atómica, para estas medidas de fluorescencia están dispuestos en general como se ilustra en la siguiente figura, que viene siendo la 7.1 del libro. La figura nos muestra una fuente, que luego la señal pasa al selector de longitud de onda para luego pasar a la muestra. Luego pasa a otro selector de longitud de onda, al detector y por último al procesador de señal y el sistema de lectura. Recuerden que la pantalla nos puede mostrar el resultado de una manera análoga o de una manera digital. Prosiguiendo con la instrumentación, tenemos lo que son las fuentes. Y una fuente continua sería deseable para la medida de fluorescencia atómica. Pero ¿qué pasa? Que por desgracia la potencia de salida de la mayor parte de las fuentes continuas a lo largo de la región tan estrecha como una línea de absorción atómica es muy baja para proveer sensibilidad suficiente para la fluorescencia atómica. Dentro de la instrumentación también tenemos los instrumentos dispersos. Un sistema dispersivo para medidas de fluorescencia atómica consta de una fuente modulada, un atomizador con llama o sin ella, un monocromador o un sistema de filtro de interferencia, un detector y un procesador de señal y un dispositivo de lectura, como vieron anteriormente en la gráfica de la fuente. Con excepción de la fuente, la mayor parte de estos componentes son similares a los que se analizaron en la primera parte de este capítulo, que fueron la técnica de atomización de muestras y la instrumentación de absorción atómica. Prosiguiendo con la instrumentación, tenemos los instrumentos no dispersivos, los cuales un sistema no dispersivo está constituido de solo una fuente, un atomizador y un detector. Hay varias ventajas de tal sistema. Sencillez. La número 1 viene siendo la sencillez en instrumentación de bajo costo. La número 2, la adaptabilidad a análisis de varios elementos. La número 3, alto rendimiento energético, por tanto una mayor sensibilidad. Y la número 4, la recolección simultánea de energía para líneas múltiples, lo cual incrementa también la sensibilidad. Continuando, tenemos la instrumentación e interferencias. Para entrar a interferencia, vamos a definirla. Y las interferencias que se encuentran en la espectroscopía de fluorescencia atómica son por lo general del mismo tipo y casi de la misma magnitud que las que se hallan en la espectroscopía de absorción atómica. Y por último tenemos lo que serán las aplicaciones. Las aplicaciones de este método se han aplicado a la determinación de metales en materiales como aceite lubricantes, agua de mar, muestras geológicas, etc. Y todo esto se encuentra en una tabla que se enlistan los límites de detección de procesamiento de fluorescencia atómica. Ahora, para que tengan una idea, lo voy a concluir un poco. Primero se mencionaron lo que sería la introducción a la espectrometría de óptica atómica. Luego se habló de la espectrometría de absorción atómica y de fluorescencia atómica. Dentro de la introducción tenemos lo que serían los espectros atómicos, los métodos de atomización, los métodos de introducción de la muestra. Y dentro de la espectrometría de absorción atómica y de fluorescencia atómica, pues definimos lo que sería la técnica de atomización de muestras, la instrumentación de absorción atómica, las interferencias en espectroscopía de absorción atómica, las técnicas analíticas de absorción atómica y por último,
este método que ven en pantalla, que sería la espectroscopía de fluorescencia atómica.